una de carácter colectivo, el derecho de fundar o organizar sindicatos, y la otra de carácter individual, el derecho de afiliarse al sindicato que prefiera o el de no afiliarse a un sindicato. ¿Quién nos está ayudando aquí con las preguntas para el examen? Adela, creo que es la. Sí, licenciado. Anotamos esto, por favor, Adela, esto que dice Barrio Nuevo Peña. ¿Listo? Bueno, principios de libertad sindical en la OIT. La OIT dice que habla en su preámbulo, bueno, ni en su constitución ni en los convenios habla muy claro, dice. Habla de libertad sindical, no. Habla de la libertad de opinión y la libertad de asociación, pero no habla directamente de la libertad sindical. Entonces dice, la Organización Internacional del Trabajo sustenta ciertos principios constitucionales y convencionales. No son constitucionales de Guatemala, estamos hablando de constitucionales de su constitución y convencionales de acuerdo a sus convenios, no estamos hablando de principios constitucionales. En el preámbulo de la Constitución, sí, estamos ahorita, el tema es, entre paréntesis, si querés, Belinda, ponémele sindicatos, por favor, entre paréntesis. De acuerdo, Eric. Gracias. Entonces, en el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo encontramos la frase libertad sindical, pero en el apartado B del numeral 1 de la Declaración de Filadelfia queda manifestado que la libertad de opinión y de asociación es esencial para el progreso constante. Este tratadista hace una crítica que dice, señores de la Organización Internacional del Trabajo, ni cuando constituyeron la OIT, ni en sus convenios ustedes hablan claro de la libertad sindical. Es evidente que no existe una definición expresa en términos de libertad de asociación o libertad sindical en el texto constitucional, por lo que para interpretar estos principios la OIT ha expedido diversos convenios al respecto. A partir de 1921, entre los convenios tenemos el del 87 sobre la libertad sindical y el 98 sobre el derecho a sindicación. Al respecto, el principio de libertad sindical, tal como resulta del preámbulo y de la Declaración de Filadelfia, ha sido considerado como razón como una obligación más impuesta constitucionalmente a los Estados miembros y no como un principio meramente dirigido a orientar la acción de la OIT. Hay que considerar que la OIT es una organización permanente, por lo que los conceptos requieren de una interpretación evolutiva que permita adaptarlos a un mundo en constante cambio, de forma tal que se asegure la permanencia de la organización y sus principios y normas pueden aplicarse sin violar su texto en su interpretación evolutiva y flexible. Principios de libertad sindical son 3. El derecho de constituir organizaciones sindicales, el derecho de afiliarse a estas organizaciones y las garantías de derecho a libertad sindical. Tal vez vamos a anotar ahí, por favor, Adela, que todo lo que está resaltado con amarillo es lo que va a estar sujeto a evaluación. ¿Cuáles son las garantías del derecho a libertad sindical? La abstención de las autoridades públicas. Bueno, eso quiere decir que no pongan límites, que no tengan demasiados requisitos, que los trabajadores en términos muy precisos y en un tiempo muy corto podamos nosotros organizar nuestros sindicatos. Facultad de elaborar sus estatutos y reglamentos. Claro, sin embargo, siempre nos dan los parámetros cómo debemos de hacerlos. La libertad sindical diría, señores, no, que ellos hagan sus estatutos como les parezcan, claro, sin violentar normas que perjudiquen a la clase trabajadora. Elegir libremente a sus representantes, organizar su gestión de actividad, formular un programa de acción, no estar sujetos a la disolución o suspensión por la vía administrativa, constituir federaciones y confederaciones, constituir organizaciones internacionales o afiliarse a ellas, proteger a los miembros de un sindicato contra cualquier perjuicio en razón de su afiliación sindical o de sus actividades, impedir toda injerencia de organizaciones extrañas y la instauración de medidas para promover y desarrollar la negociación colectiva. ¿Qué es la autonomía sindical? En concreto, la autonomía sindical lo que está indicando es lo siguiente. La autonomía sindical dice, señores,
debe de haber autonomía sindical como un principio, como una libertad sindical. Significa que el Estado no debe dar parámetros, no debe crear burocracia, que nosotros seamos libres precisamente de organizarnos, libres de elaborar nuestros estatutos, libres de elegir a nuestras autoridades, a nuestros dirigentes. Eso debería ser. Por eso, ¿quién me puede ayudar donde dice autonomía sindical y lo que está de amarillo, por favor? Autonomía es la capacidad de una persona individual o colectiva de darse leyes que han de regir sus actos. En otras palabras, es la posibilidad que un ente jurídico tiene de autodeterminarse. Sí, lo que quiere decir, señores, no están dando normas ustedes. Nosotros, la autonomía como principio de libertad sindical dice, señores, dejen que los sindicatos se organicen y hagan sus propios estatutos. Vamos a lo siguiente, amarillo, por favor, Wilson. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatus y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular sus programas de acción. Bueno, ahí estamos. Y esta parte final. En el caso de México, mientras el sistema político continúa utilizando y manipulando al sindicalismo como lo han venido haciendo a través del corporativismo, no podemos hablar de autonomía sindical en el sentido amplio y correcto en que debe ser entendida. El sometimiento y la postura claudicante, abyecta y corrupta de los líderes han convertido nuestras organizaciones en comparsas que legitiman un sistema decadente que ya no satisface las aspiraciones del pueblo mexicano. Lo digo porque pues este es un tratadista, ustedes, sin embargo, imagínense, tiene toda la razón del mundo. Entonces la autonomía es que no pongamos límites y que nosotros nos autogobernemos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Unidad sindical. No está hablando de que unifiquemos a los sindicatos. Lo siento, micrófono. Ahí estamos. Bueno, la unidad sindical lo que está hablando no es de que nos unamos los sindicatos, no, señores. La unidad sindical es lo que quiere decir este principio como parte de la libertad sindical, es que ver únicamente un sindicato. ¿Sí? Que tenemos los mismos problemas, que no sé por qué tanto sindicato. Uno, y tiene sus ventajas y desventajas. Por favor, ¿quién más nos ayuda aparte de Wilson? ¿Quién más nos quiere apoyar? Vamos. ¿Yolic? Vamos a dejar a Ronnie después tú. Ah, vale. Estamos. Ronnie. Desde unidad sindical, ¿verdad, Lick? Dice, unidad sindical. La unidad de clase trabajadora ha sido siempre la base de su evolución y de sus posibles victorias. La única forma de hacer marchar el proletariado por su propio camino es la lucha común por objetivos comunes que lleva de un modo natural y lógico a la unidad orgánica. Si la unidad en las organizaciones sindicales como táctica y sin una meta permanente, los hombres sindicalizados pierden su fuerza de grupo, pues al tener problemas diferentes de trabajo, objetivos y aspiraciones contrarios, no participarán del mismo interés y objetivo común. La justificación sociológica de esta tendencia unitaria está en que los problemas de los hombres que viven en el campo de trabajo se mantiene dentro de un nivel que, con poquísimas excepciones y escasas diferencias, coinciden con los de la mayoría de ellos. Esto hace que se identifiquen entre ellos y por estar involucrados en la misma problemática y tengan tácticas, metas y objetivos análogos,
para la defensa de sus intereses. Mientras se mantenga la división en las filas de los sindicatos y entre estos y las federaciones y confederaciones que los agrupan, la clase obrera seguirá negándose a sí misma la pluralidad de cambiar las estructuras sociales injustas. El problema fundamental de la clase trabajadora es el problema de la unidad. Sí, lo que está hablando de que dice que el sindicato único no tendríamos problema, que estaríamos bien agrupados. Y miren lo que ellos indican, que el no estar unidos, el no tener únicamente un sindicato, va a producir tantos problemas entre nosotros. Sin embargo, vamos a ver que os impugna la pluralidad sindical. Vamos a esta última parte, por favor, Ronnie. Perfecto. Los partidarios de los sindicatos únicos argumentan que estos aseguran la fuerza e independencia del movimiento sindical. Otros piensan que, por lo contrario, engendran abusos y errores. El sindicato único no evita los riesgos de encontrar seno de la organización lo que serán designados representantes con diversas tendencias. Un sindicalismo único no estimula la emulación debido a la existencia de varias agrupaciones. Puede dejarse ganar por la rutina y olvidar sus objetivos esenciales. La unidad de miembros conduce a la acción totalitaria, la absorción de sindicatos únicos por los estados totalitarios. Constituye una prueba manifiesta en estos casos. Bueno, vean pues, en los sistemas totalitarios que ellos indica aquí el tratadista, está hablando de sistemas, por ejemplo, cuando estaba la Unión Soviética, cuando nosotros hablamos, y estamos hablando de los países socialistas, que ahí mantienen un sindicato. Pero ellos dicen el peligro precisamente se da en que se caen ya no en defender intereses de carácter de la clase trabajadora, sino intereses de carácter político. Entonces ellos critican severamente que los sindicatos únicos son sumamente perjudiciales para el desarrollo del sindicalismo. Vamos a ver, por supuesto, tiene sus contras, porque ellos van a decir, vean lo que dice, la unidad sindical, o sea, el sindicato único, no admite al mismo tiempo, en el mismo lugar, la existencia de varios sindicatos. Tiene los siguientes argumentos desfavorables. Limita la libertad sindical. El sindicato único puede ser un producto artificial. Puede ser controlado por el patrón o por el Estado. Puede crear desconfianza respecto a la independencia. Ahora vemos qué pasa cuando los que proponen en la libertad sindical, no señores, deben de existir varios sindicatos, debe de existir la pluralidad sindical. Guatemala y México precisamente se permiten. Hoy mismo yo les digo que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, creo que hay más de 50 sindicatos en esas instituciones. En la propia Universidad de San Carlos hay hay más de 15 sindicatos. Entonces, esa es la pluralidad sindical. Claro, también tiene sus pros, tiene sus contras. Por ejemplo, Guatemala dice que los pactos colectivos de condiciones de trabajo únicamente los puede celebrar el sindicato mayoritario. Para integrar todas las representaciones que tienen los trabajadores a través de sindicatos, lo hacen con el sindicato mayoritario. Llámese integrar la Junta Directiva del Seguro Social, INTECAP, llámese integrar, por ejemplo, los tribunales de conciliación, los tribunales de arbitraje, en un sinnúmero de instituciones de derecho académico o públicas. La participación de la clase trabajadora es importante, pero lo hacen a través de la representación, cuando existen varios sindicatos, del mayoritario. Continuamos, por favor, aquí, Mario. Ronnie, perdón. No hemos leído nada de la pluralidad. Leo yo, licenciado. Por favor, porque Ronnie se nos fue a tomar el café. Pluralidad Estoy por acá. Vamos a dejar ahorita a la compañera. El principio de la pluralidad sindical es el ¿Qué dice ahí, licenciado? Dale despacito, ¿ves? Corolario. Ajá. Corolario
de la libertad de constitución de los sindicatos, lo cual significa que los individuos son libres de construir varios sindicatos para una misma actividad profesional. Es el privilegio de escoger o elegir entre diferentes sindicatos, optando por aquel que mejor se ajuste a sus ideas y pretensiones. Esto ocasiona una aparente contradicción con lo antes expresado, pues supone que la necesidad táctica conjunta y la conveniencia de unión en la lucha se desvirtúa con la diversificación de asociaciones profesionales. En México la tendencia es en favor del sindicalismo plural, que parece congruente con el principio de libertad sindical. Con el propósito de armonizar el principio de la libertad sindical, apareció en Francia la noción del sindicato más representativo. En 1936, la noción del sindicato más representativo constituye una cierta atenuación del principio de pluralidad sindical. Acordar un carácter representativo a ciertos sindicatos importantes para los efectos y su antigüedad es conferir una especie de monopolio que es la contradicción misma de la multiplicidad y de la igualdad de sindicatos, y el resultado será un doble atentado a la concepción tradicional de la libertad sindical. Es un régimen de pluralidad sindical. El trabajador puede escoger entre diferentes sindicatos. Tiene los siguientes argumentos desfavorables. Licenciado, ¿puede bajar, por favor? Ahí. Puede quebrantar la unidad de la clase obrera. Puede estimular la lucha entre los sindicatos y sus agremiados. Puede estimular la disidencia sindical. Presupone la declaración de la entidad más representativa, de modo que los sindicatos quedan divididos. En resumen, se puede concluir que existen argumentos a favor y en contra, tanto de la unidad como de la pluralidad sindical. En tal sentido, Mozart V. Russomano agrega que la unidad sindical limita la libertad. El sindicato único y oficializado es producto artificial de la ley, presa fácil para la voracidad intervencionista del Estado, crea desconfianza en el espíritu del trabajador, y la pluralidad quiebra la unidad de la clase obrera, estimula la competencia entre los sindicatos, la ambición de sus líderes y debilita la organización obrera. El régimen de pluralidad sindical presupone un sistema económico consolidado y un nivel de desarrollo nacional importante. Bueno, esta es en concreto la unidad sindical, sindicato único para que no hayan divisiones y haya una fuerza de la clase trabajadora. También tiene sus contras. La pluralidad sindical, varios sindicatos. El problema de varios sindicatos es que produce democracia. El asunto es que legislaciones como la de México y la nuestra le dan prioridad, por ejemplo, para negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo al mayoritario. La representación en diversas instituciones se la dan al sindicato mayoritario. Entonces dice, por eso es de que algunas de las críticas dicen, señores, el hecho de que existan varios sindicatos al final perjudica, porque lo único que provoca es dividir a la clase trabajadora. Veamos la organización sindical más representativa. Hay criterios, de hecho estos artistas critican que sea el sindicato mayoritario quien tenga la representación, o quien en caso de Guatemala esté facultado para discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero también es importante hacer notar de que cuando criterio que existan varios sindicatos, ¿a quién se le va a dar esa representación? Veamos qué dice este documento respecto a la organización sindical más representativa. Continuamos, compañeros. La organización sindical más representativa. Con posterioridad, el derecho positivo francés en 1936 adoptó el vocablo de referencia en razón de que la existencia de varias organizaciones
es decir, la pluralidad sindical dentro de una misma profesión, entra en disputa por la representación. ¿A cuál otorgar la representación sindical y con qué criterio? Es difícil fijar todos los elementos que deben ser tomados en cuenta. No basta considerar solo el número de afiliados como el único criterio para juzgar el carácter representativo. Siempre queda algún factor librado a la apreciación discrecional de la autoridad y su aplicación. El problema surge cuando uno de los sindicatos legalmente constituidos pretende representar los intereses de la profesión o industria. La organización más representativa se concibe solo junto a otras organizaciones menos representativas. Para que puedan definirse la o las organizaciones más representativas, debe ser posible la concurrencia de varias con iguales derechos e igual probabilidad de éxito en cuanto a su calificación. Bueno, solo déjame ver. Terminamos esta partecita del par. El sindicato más representativo ejerce finalmente determinadas funciones exclusivas que fundamentalmente se refieren a las de representación de la profesión ante organismos públicos o personas privadas y de regulación de las condiciones colectivas de trabajo para la profesión que el sindicato en cuestión representa. Bueno, ahora viene la sindical. Estamos hablando de la libertad sindical. El tema de otro principio de la libertad sindical es la sindicación obligatoria, la libre sindicación y la sindicación obligatoria. ¿Qué es la sindicación obligatoria? Que únicamente van a contratar a los trabajadores que estén afiliados a un sindicato. Y la libre sindicación, señores, no tiene nada que ver. Por eso vamos a ver que hay una libertad positiva y una negativa. La negativa, que es donde dice, señores, cada quien es libre de pertenecer a un sindicato. El patrono no tiene por qué, en el momento de la contratación, estar indicando si está o no está afiliado a un sindicato. O sea, ni a favor ni en contra. Pero esta sindicación obligatoria, como un principio de la libertad sindical, lo que dice es de que para que un empresario le dé trabajo a usted debe pertenecer al sindicato. De lo contrario, no le quiere dar trabajo. A pesar de que la sindicación obligatoria constituye la negación de la libertad, esta ha sido defendida por diversos argumentos. De ella se dice que libra de las violencias y coerciones a la multiplicidad de las acciones obreras y patronales, crea el proletariado, consigue mayor fortaleza y otorga mayor unidad a la clase trabajadora. Claro, porque es bajo presión que se están haciendo las cosas. ¿Sí? Los que así opinan utilizan los siguientes argumentos a favor. Existe una mayoría de obreros no agremiados que resta fuerza al resto del conjunto. El haber obreros sindicalizados y otros que no lo son permite al patrono seleccionar a los trabajadores conforme a sus intereses. La huelga como expresión colectiva de mejoramiento fracasa por la falta de unanimidad entre los obreros cuando dependen de un sindicato las decisiones predominantes. Quienes expresan argumentos en contra de la sindicación obligatoria, como es el caso de Alejandro Gallard y Folch, a la luz de un criterio meramente nacionalista, prescindiendo en lo absoluto de las consideraciones de vitalismo social. Piensan que el sindicalismo oficial obligatorio presenta una enorme superioridad sobre un sindicato espontáneo, que dejará de ser una manifestación viva para convertirse en un frío organismo oficialista. La sindicación obligatoria anula la libertad con fines de los sindicatos estarán predeterminados, sus autoridades vigiladas, su representación impuesta, y lo que era un derecho se convierte en un deber. Según ellos, esta es una posición totalmente diferente a la libre sindicación. La sindicación obligatoria implica el retorno al régimen de las antiguas corporaciones de oficio. Un sindicato obligatorio tiene el riesgo de ser un cuerpo sin voluntad y sin alma. Vean, entonces tampoco ellos están de acuerdo en la sindicación obligatoria, sino en la libre sindicación. Pero son dos principios que están ahí. Pero vean qué más terrible es esto, las cláusulas
sindicales. En Guatemala, los pactos colectivos de condiciones de trabajo únicamente los pueden celebrar los sindicatos. En México, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, no celebran pactos colectivos. Desde el momento de la contratación, celebran contratos colectivos. ¿Por qué? Porque normalmente, si un constructor quiere contratar, va a buscar un sindicato de trabajadores constructores y ahí consigue su mano de obra. Pero vamos, qué terribles son estas dos cláusulas, de ingreso y de separación. La exclusión por ingreso, que son cláusulas sindicales que están contenidas en contratos colectivos de trabajo. Establece la obligación del patrono de contratar solamente a trabajadores sindicalizados. Exclusión por separación. La obligación que tiene el patrono de despedir al trabajador que haya sido expulsado, separado o que voluntariamente se retire de un sindicato. Vean, usted no puede llegar a trabajar en la empresa si no está sindicalizado. Usted, si se retira, ya está trabajando, pero se retira del sindicato, el patrón no lo va a despedir. Vean qué cláusulas más difíciles son. Vamos a pedir a alguien más que nos pudiera ayudar con esta parte, dice las cláusulas de admisión y de exclusión. Karina. Las cláusulas de admisión y de exclusión tuvieron un bello y noble origen, pero desde hace varios años se han convertido en una de las bases del totalitarismo sindical y del totalitarismo estatal. Quienes más atentan contra la libertad sindical son las asociaciones profesionales al ejercer coacción sobre los trabajadores a fin de inducirlos a la afiliación y aceptar su disciplina, pena de perder el empleo. Estas cláusulas pueden ser exclusión de ingresos o taller cerrado, closed shop, en la cual el patrón se compromete a no admitir en su empresa a trabajadores que no están afiliados a la asociación que han estipulado el convenio, y cláusulas de taller sindical, union shop, o de mantenimiento de miembros sindicales, mediante las cuales se otorga un plazo a los obreros para afiliarse al sindicato y se les impone continuar en el mismo hasta que dure el empleo. No. Vean qué tremendas estas cláusulas, ¿sí? Ahora vemos bueno, miramos que es Néstor de Bueno. Por favor, Karina. ¿Dónde dijo el licenciado? Disculpe. Es Néstor de Bueno. Ok. Néstor de Bueno, después de analizar las opiniones de nuestros tratadistas en pro y en contra de las cláusulas de admisión y de exclusión, así como de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ambas, concluye afirmando que las fuerzas de los sindicatos no deben fundarse en el terror, sino en los resultados positivos de un esfuerzo persistente, encaminado a la consecución de mejores condiciones de trabajo de vida para sus integrantes, a pesar de que, según él, es innegable la constitucionalidad de la cláusula de exclusión por separación. Esta debe ser relegada e inclusive eliminada de la ley. Faltó esta última parte, antes de llegar a los derechos de preferencia. Entre los requisitos que son necesarios para que un trabajador sea expulsado válidamente de su sindicato, se encuentra el que los hechos que motiven la expulsión estén previstos en los estatutos de la organización y queden debidamente aprobados. Por lo tanto, las juntas están facultadas para examinar si los hechos que fundan la expulsión tuvieron una existencia real y quedaron acreditados, y en caso contrario, declara que la expulsión fue indebida, sin que esto entrañe intromisión de las juntas en la vida interna del sindicato. Derecho de preferencia, vean. Aquí hay ciertos derechos que se quieren dejar en los estatutos de los sindicatos, como libertad sindical, como principio de libertad sindical. Lo que está indicando aquí, señores, no deben de existir derechos de preferencia. Los derechos de preferencia lo que van a producir es desigualdad, porque no podemos nosotros darle prioridad. Por ejemplo, como libertad sindical, a que Jacqueline, que fue la que organizó el sindicato con Karine y con Ronnie y con Oscar,
les vamos a dar privilegios a ellos. No se permite ese tipo de privilegios. Porque nosotros siempre hemos sido parte de la dirigencia, tampoco tenemos ese tipo de privilegios. O sea, no deben de haber cláusulas de preferencia, de ninguna manera, ¿sí? Y ella habla precisamente que en la parte mexicana dice que lo mejor es que se le dé libertad de selección de personal por parte del empresario, pues obliga a usar trabajadores que disfrutan de esos derechos, con instrucción de que los que no son titulares. Entonces también habla de la cláusula de preferencia, de que si somos o no somos sindicalizados, si tenemos derecho de antigüedad o qué derechos son los que nosotros tenemos. Por eso Néstor de Buen dice, los derechos de preferencia y de antigüedad son instrumentos jurídicos de desigualdad. Con eso terminaríamos la parte de la libertad sindical, que más adelante solo vamos a hacer un par de cláusulas adicionales. Formas de sindicación para la creación de organizaciones sindicales. ¿Querías decir algo, Oscar? Sí, buenas noches, licenciado. Con una pregunta a la hora de que, bueno, no sé, ¿verdad? Uno va a alguna entrevista de trabajo y le preguntan sobre si ha pertenecido a algún sindicato. No sé si también lo pueden preguntar o no. No, no lo podrían preguntar. Precisamente es el principio de libertad sindical. O sea, yo te digo, no podría preguntarse. Sin embargo, pues como es una entrevista, no lo anotan en la hoja, por supuesto, porque estarían haciendo discriminación. Y eso, sabes que en la práctica se da. Sí, exacto. Mira, hay empresas, dos cosas que son prohibidas y las practican, porque ¿para qué tan se hacer un ciego? Oíme, pues. Gracias, licenciado. Pues, el examen médico está permitido. Sí, eso está permitido en la ley. O sea que si vos, Oscar, querés trabajar y dicen que tenés que someterte a un examen médico, lo vas a tener que hacer. Lo permite la ley, el patrón no lo puede pedir y te lo pueden efectuar, ¿sí? Y el asunto es que si es examen médico, tendría que ser médico, pero muchas veces se utilizan precisamente para ver si estás o no tenés tatuajes, si perteneces o no perteneces a determinados grupos, y eso pues te limita la libertad de trabajo, ¿sí? Porque yo les tengo que contar una anécdota que me pasó hoy. Usted júzguela como usted quiera. Yo la juzgué en ese momento. Pues entendí muchas cosas. Fíjense que antes, cuando yo tuve la oportunidad, Dios me dio la bendición de ser decano, las constancias del primer ingreso se entregaban directamente. Y por supuesto yo participaba en la entrega de las constancias que usted había aprobado su examen específico. Y en una ocasión pasó un alumno y bueno, fulano de tal pasó, pero yo tenía la vista baja cuando la levanté, precisamente la persona estaba tatuada de su rostro. Mi reacción como ser humano fue jalarla a la hoja, o sea, no entregársela, sino la jalé hacia mí. Y él se me quedó viendo y me dijo, yo gané mi examen de admisión legalmente y tengo derecho a ingresar a la facultad. Yo me quedé viendo y le dije, sí, tenés toda la razón del mundo, aquí está tu constancia. Entonces después me buscó y me dijo, a primera vista me juzgó por mis tatuajes. No fue una reacción, perdón, le dije, de veras, no es mi intención en mi vida discriminar a nadie, le dije, menos a jóvenes como vos, que tienen todo el ser de superarse. Sale por la pregunta que me estás haciendo. ¿Cómo el ser humano a veces calificamos? Y que, por cierto, un muchacho que le di seguimiento después, avanzó bastante en la carrera, no la terminó, y él siempre que lo juntábamos, platicábamos, y él me decía, pues yo cambié mi forma de vivir, pero esto me marcó para toda la vida. Y aquí entre nosotros, Oscar, pues te puedo decir que tenemos de amigos, o por lo menos mientras él fue estudiante mantenemos una relación de platicar en los pasillos, de dialogar, de preguntarle yo cómo estaba, tantas cosas que le pregunté. Bueno, platicamos ya un poco de la vida de los dos, pero ¿a qué quiero llegar yo? Nosotros a veces por instinto queremos discriminar. Imagínate vos de que por el bendito examen médico van a ver que vos tenés un tatuaje y que eso sea una limitante. Por lo menos no hay ninguna legislación en Guatemala que prohíbe que un hombre con tatuajes
tenga derecho al trabajo, no hay ninguna prohibición, tenés derecho al trabajo. Con lo que me preguntas, no, esa pregunta es una pregunta discriminatoria. ¿Ha pertenecido usted a algún sindicato? ¿Por qué, Oscar? Si el sindicato no es que seas comunista, ni seas socialista. No, el sindicato, ya lo vimos, 206. Sindicato es una institución para la defensa y protección de la clase trabajadora. No tiene ideología, ¿sí? Pero no sé quién, desde el conflicto, la posguerra del sistema democrático del 44, y en el 54, todas esas palabras eran como que fueras comunista, y no. Yo les digo, yo soy un hombre que cree en la empresa, me fascina lo de la empresa, considero de que lo que tenemos que hacer es trabajar en forma conjunta, respetando los derechos de los trabajadores y el patrono respetando los derechos del trabajador. Yo solo con que se cumplan lo que está escrito actualmente en toda la legislación guatemalteca, les prometo que transformamos el país. Pero no, Oscar, es una discriminación, no puede darse en ni la pregunta la deberían de descalificar totalmente porque no pueden hacerte. Decime. Bueno, si quieres solo vamos, déjenme avanzar en esto. Esto es pura doctrina, ¿oye? Formas de sindicación para la creación de organizaciones sindicales. Ya hablamos de la libertad sindical, vamos a hablar de la sindicación vertical horizontal. Vamos a ver, ¿qué es la sindicación vertical? Consiste que los sindicatos son formados por trabajadores de una empresa sin importar su profesión, oficio o ámbito de ejercicio dentro de la misma, y sus decisiones beneficiarán a la totalidad de trabajadores. Esta sindicación vertical, que es doctrinaria, según nuestro código, por eso le puse entre paréntesis y tomamos nota de eso, Adela, es el sindicato de empresa. Sindicación horizontal son sindicatos formados por trabajadores del mismo oficio o profesión sin importar la empresa, que también se les denomina sindicatos gremiales. A esta sindicación horizontal, nuestro código le llama sindicatos gremiales. Tercero, sindicación de industria, formados por trabajadores de varias profesiones y oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria. Sindicación de trabajadores independientes son los trabajadores no asalariados. Son aquellos formados por trabajadores no asalariados y los constituyen trabajos artesanales. Sindicación compleja, federación y confederación. Son sindicatos que constituyen federaciones y federaciones que constituyen sindicatos. Sindicación territorial. Pueden ser locales, regionales, nacionales, internacionales, constituidos precisamente aún por asociaciones internacionales. Las cláusulas de preferencia, esta la vamos a tener que modificar, que esta es parte de la libertad sindical, ¿sí? Y la libertad, dice, vamos a hablar de la libertad positiva y la libertad negativa. Fíjense que esto es sumamente valioso. En Guatemala, el sindicato más representativo, que es el mayoritario, que tiene más afiliados, es quien precisamente le toca negociar o discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo con el patrón. En países industrializados no hablan de pacto, no. Desde el momento de la contratación, un patrono, una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, que se quiere llegar a determinada actividad, va a buscar un sindicato que precisamente de trabajadores que son especialistas en lo que él va a ejecutar. Él viene y firma un contrato colectivo, patrono y sindicato. En eso sí van a haber algunas situaciones, solo hacen ver que ya creo que Adolfo ya ratitos que he querido empezar. Bueno, en ese sentido, pues lo que desde el principio de la relación laboral, ya va a haber una libertad positiva y una negativa. Veamos la positiva, ¿sí? Veamos la positiva, ¿sí? En Canadá, la libertad positiva permite incluir en los contratos colectivos las cláusulas siguientes. Este lo va a celebrar el patrono con un sindicato, un pacto colectivo en Canadá. Primero, impone como condición de empleo la adhesión al sindicato determinado. Como él contrató un sindicato que era especialista para la construcción,
pues usted para poder trabajar en ese proyecto tiene que estar sindicalizado en ese sindicato. Preferir en materia de empleo a los adheridos a un sindicato determinado. O sea, si hay oportunidad, usted va a contratar a todos los que integran ese sindicato. O sea, entre cualquier otro, su derecho de preferencia que usted tiene. Permite a los sindicatos la colocación de empleo. Vean qué interesante esta libertad positiva. Fíjense que resulta que el sindicato de trabajadores, pues, ya tienen trabajo todos, ¿sí? Pero la empresa, el empresario, el empleador, el patrono necesita más personal. Entonces, en el contrato de trabajo va a ser una cláusula que va a decir que el sindicato se va a constituir en una agencia de empleo. En este caso, el sindicato tiene la obligación de dictar reglas y aplicarlas de manera justa y no discriminatoria. Dichas normas deben de ser anunciadas en carteles que se encuentren a la vista en el local del sindicato o donde todos reúnen habitualmente aquellas personas que buscan empleo. Vean qué interesante. Y la última cláusula que permite que se esté plasmada en un contrato colectivo de trabajo. A solicitud del sindicato, la obligación del empleador de descontar del salario el importe de la cuota sindical a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, en Guatemala no se permitió, en Guatemala solo los sindicalizados. No obstante, el trabajador puede rehusar a formar parte de un sindicato u otorgar una cuota sindical cuando dichos motivos, cuando aluda a motivos religiosos, siempre que el monto equivalente sea entregado a un organismo de caridad registrado y aceptado a la vez por el empleador del sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que Ronnie, por la religión que profesa, no le permiten adherirse a un sindicato. Entonces va a haber una cláusula donde dice que Ronnie, si por cuestiones religiosas él no puede estar afiliado al sindicato, se va a hacer constar en el contrato colectivo y Oscar sí va a poder trabajar en esa empresa. 2. Resulta que Ronnie no le permiten dar una cuota para un sindicato. Sí lo establecen los estatutos de su religión. Entonces dice que ahí, de común acuerdo, patrono y trabajador, el patrono y sindicato, van a plasmar en el documento que le van a permitir que lo que Ronnie tiene que dar no se lo va a entregar al sindicato, sino a un organismo de caridad. Es interesante eso. Estados Unidos. Aquí sí voy a necesitar la ayuda de alguien. Karina, Maribel. Sí, licenciado. Miremos desde donde dice Estados Unidos. Ok. Estados Unidos. Talleres preferenciales. El patrono conviene en dar preferencia en el empleo a los miembros de un sindicato, aunque sigue contando con la facultad de contratar a trabajadores que no estén afiliados. 2. Mantenimiento de afiliación. Se exige a los empleados afiliados al sindicato que mantengan su afiliación, mientras que los empleados que no estén sindicalizados y los de nuevo ingreso no tienen por qué afiliarse. 3. Taller exclusivo con empleados afiliados al sindicato. Se exige a todos los trabajadores como a los de nuevo ingreso que se afilien al sindicato después del transcurso de cierto tiempo, aunque se permite que el patrono contrate a trabajadores que no sean miembros del sindicato. 4. Taller cerrado. En este caso se exige a los trabajadores sigan perteneciendo al sindicato y los que no son parte de este y los de nuevo ingreso se afilien obligatoriamente al sindicato. Ahí estamos. Entonces, esto por favor lo anotamos bien porque esto ha sido ser sujeto de evaluación, tanto lo de Canadá como lo de Estados Unidos. Te quedaste en la 4, ¿va? Sí, licenciado. Vamos con la 5, la número 5, perdón. Ok. 5. Cuota sindical obligatoria. En este caso, el empleador tiene la obligación de deducir del salario del trabajador las cuotas exigidas por el sindicato. B. Libertad negativa. La libertad de trabajar o de los trabajadores de no formar un sindicato y de dejar de pertenecer a un sindicato ya existente. Sigo leyendo.
No, ahí vamos a ver. Entonces, ahora miremos la libertad negativa, ¿sí? Veamos qué pasa en España. Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. Miren qué diferencia. O sea, en un contrato colectivo indica que nadie puede ser obligado, aunque el contrato colectivo se realice con un sindicato, va a estar una cláusula que diga nadie puede ser obligado a afiliarse al sindicato. No puede existir discriminación en el empleo por razones de afiliación. Nulidad de las cláusulas en los convenios colectivos que contengan discriminaciones favorables o adversas por razón de afiliación. Que imagínense que en un convenio colectivo nosotros anotemos que únicamente se va a hacer un incremento de salario de un 10% únicamente a los trabajadores sindicalizados. No lo permite la ley en Guatemala. Francia prohíbe a los empleadores tomar en cuenta pertenencia de un sindicato, por decirte, una actividad sindical para determinadas decisiones, en lo concerniente a la contratación, a la selección de personal, la conducta y la repartición del trabajo, la formación profesional, la remuneración, el otorgamiento de prestaciones sociales, las medidas disciplinarias y despido, no pueden tomarse en consideración si usted pertenece a un sindicato, a otro sindicato o no es afiliado a ningún sindicato. Estas son precisamente la libertad negativa, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que son los sindicatos. Por lo menos vamos a ver hasta clasificación, ¿sí? Vamos a ver la etimología. Veamos, ¿quién nos apoya ahí con la etimología? Por favor. Padilla. Buenas noches, licenciado. Principios democráticos. Principios democráticos. No, primero la etimología. Ok. Etimología. Sindicato, palabra de origen griego. S-I-N. Significa con y dique, que significa justicia. De ahí se deriva la palabra griega síndicos. Y la latina syndicus, que en términos generales significa la persona que de algún modo administra justicia o vela por los intereses de alguien. Ahora, principios democráticos de un sindicato. Sí, tal vez solo antes de continuar acá con los principios democráticos. Okay. Quiero decirles dos cosas. Una es que pues alguien preguntaba y efectivamente en la facultad corrió un anuncio ahí que el día de hoy era un día de asueto. Pero quiero decirles que los profesores titulares, el decano, por la tarde nos envió una circular donde eso había sido anulado y el día de hoy, de hecho, nos estaban pidiendo que todos nos presentáramos a impartir clases, ¿eh? Para ver que no es que dirán, pues que era día de asueto y el nos dio clase. No, por favor. El decano nos acaba de enviar la circular, bueno, por la tarde nos envió la circular donde ya se había programado que el día de hoy fuera el día de asueto, lo anularon, lo anularon, indicaron que hoy 13 nosotros nos debíamos de presentar, si era presencial o era virtual, deberíamos de impartir nuestras clases, Es una circular que nos mandó el señor decano a todos los profesores titulares hoy por la tarde y indirectamente nos está indicando la obligación teníamos hoy de impartir clase. Se lo digo pues para que no vean de que es posiblemente ese otro profesor. Yo creo que el otro profesor sí les va a dar clases a ustedes, porque por ahí vio que pues él también creo que da por la tarde y no sé si en la noche con nosotros, pero la cosa es de que los profesores titulares estamos enterados que tenemos que impartir clases hoy. Hago la observación pues para que nadie se va a molestar, como que decir, ¿y el por qué dio clases? Voy a decir, la facultad no. Es precisamente lo que circuló, él dio la aclaración y nos envió la circular donde precisamente, no sé si es del Consejo Superior Universitario, está indicando que se anula el asueto del día de hoy y que nos presentemos a trabajar, para que usted con cariño esté aquí conmigo. El viernes, de todos modos, pues está muy cargado el tráfico como para andar en la calle. Y qué bueno que estemos con la academia. Y felicitar que tenemos casi 170 compañeros acá.
Bueno, entonces vamos a hablar hoy de los principios democráticos. Vean ustedes, tiene que haber en los sindicatos democracia. Va a haber un respeto a la voluntad de las mayorías, va a haber un respeto al voto secreto, va a haber un respeto por voto por persona. Por favor, Adela, estos principios quiero que me los anotes. Y especialmente, ¿qué pasa? Que fíjate que el voto es secreto. Sin embargo, por analfabetismo o otra circunstancia calificada, puede hacerse por votación nominal. Eso lo dice el 207. Veamos, ¿quién nos está apoyando? ¿Padilla? ¿No? Licenciado. Le damos despacio al 207. Okay. Artículo 207, Código de Trabajo. Los sindicatos se deben regir siempre por los principios democráticos del respeto a la voluntad de las mayorías, del voto secreto y de un voto por persona. Sí. ¿Continúo? Okay. Sí. Ahí sí. Sin embargo, cuando el voto secreto no sea practicable por razón de analfabetismo y otra circunstancia muy calificada, pueden tomarse las decisiones por votación nominal. Y en casos excepcionales en que se trate de asuntos de mera tramitación, es lícito adoptar cualquiera otros sistemas de votación rápidos y eficientes que sean compatibles con los principios democráticos. En el caso de que algún miembro del sindicato ocupara algún cargo político remunerado, procederá a la suspensión total de la relación de trabajo mientras dure dicha circunstancia. Bueno, aquí están los tres principios, ¿sí? Pero por favor, para efectos de examen, todo el 207, por lo menos veo que hay 3 o 4 preguntas ahí que podemos preguntarlas. Todo lo anotamos, por favor, a ver. Política de defensa del sindicalismo. Artículo 211. ¿Quién nos apoya ahí para que participemos más? Vamos, pues, Rosina. Artículo 211. Artículo 211 del Código de Trabajo. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad del titular de este, debe trazar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo, de conformidad con estas bases. ¿Leo las bases también? Por favor. A. Garantizará el ejercicio del derecho de libertad sindical. B. Tomará las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización, de conformidad con la Constitución Política de la República, los tratados y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. C. Mantendrá un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los trabajadores que deseen organizar sindicalmente y divulgará las leyes de trabajo y previsión social en forma periódica. D. Promoverá la consulta de cooperación con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores que gocen del derecho a la libertad sindical. Vean qué interesante a ustedes. Queríamos porque verdaderamente el Ministerio de Trabajo divulgara las leyes de trabajo y previsión social en forma periódica. Hoy por hoy yo les digo que hay muchas disposiciones legales que no nos encontramos, las buscamos y yo les digo, no, ingresamos a las páginas del Congreso, del Ministerio, y es difícil encontrar cuando por mandato, por disposición legal, el Ministerio de Trabajo debería tener actualizadas todas las leyes laborales. Le estoy hablando aún de aquellas disposiciones que Mario López Larrabe indica en su libro de Historia del Sindicalismo en Guatemala, porque son parte de la legislación guatemalteca, ¿sí? Ahora vamos a las definiciones, ¿sí? Las definiciones. El primer párrafo del artículo 206 del Código de Trabajo, estamos a la definición. ¿Qué es sindicato? Ya hemos hablado que no es nada ideológico. Es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos, o de personas de profesión o oficio independiente, constituida exclusivamente
para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Ese es un sindicato. No dice que es de izquierda, no dice que van a tomar los medios de producción, no dice que van a tomar ellos la parte de dirigir el Estado. No, señor. Sindicato, según nuestro código, miren lo que es. Es una asociación permanente de trabajadores o de patronos. Ni siquiera solo de trabajadores, también puede ser de patronos. No sé quién inventó que esto es ideológico. No sé quién quiere tildar a un dirigente sindical de comunista, de socialista o de izquierdista. No, señores, no tiene nada que ver con la parte ideológica. Un sindicato. Claro, vamos a ver si que lo que pasa. Lo que pasa es de que doctrinariamente hay malos trabajadores que defienden intereses de patronos, y al defender intereses de patronos es como que estuvieran en contra de la clase trabajadora. Entonces, cuando viene un sindicato que verdaderamente va a representar los derechos de los trabajadores, es socialista. No, señores, no tiene nada que ver con lo ideológico. Su servidor, ustedes, quienes traen el derecho del trabajo, no somos de ningún... Es más, ustedes y yo posiblemente tengamos empresas. Somos empresarios, somos parte del sistema capitalista. El hecho que el derecho laboral sea humano es otra historia. El hecho que el derecho del trabajo sea un derecho humano es otra historia. El hecho que hable de justicia social es otra historia, porque estamos nada más tratando de buscar un equilibrio entre el capital y el trabajo. Y estamos buscando cómo ese abismo en ingresos, que el patrón no tiene ganancias en nosotros salarios, estamos buscando el equilibrio, que es para la democratización del derecho al trabajo, debería de existir. O sea, si usted pide incremento, como que fuera ya usted socialista, es que están, pero si tiene derecho, si la canasta básica ha subido en su precio, si todo se quedó después de la pandemia carísimo, entonces tenemos derecho a un salario, pero reclamarle al patrón no nos hace tener una ideología, nos hace que nuestra necesidad económica, nuestro ingreso, nuestro capital, lo que percibimos de salario en nuestro trabajo, ya es insuficiente para cubrir nuestras necesidades básicas. Pero eso lo quieren tildar y ponerle una ideología. No. Esta clase, usted quiero que esté clarísimo que es un sindicato. No está hablando de izquierdista, no. Miren que es un sindicato. Bueno, vamos a que es en la legislación mexicana. Sindicato es la acción de trabajadores o patronos constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. El derecho inglés dice que sindicato es toda agrupación transitoria. Imagínense usted el sistema inglés permite que sea transitorio un sindicato, o sea, que desaparezca, o permanente, cuyo objeto sea reglamentar las relaciones entre obreros y patronos. Patronos, dice, entre obreros y obreros, entre patronos y patronos, o imponerle condiciones restrictivas a la dirección de una industria o negocio. Mario de la Cueva. La acción de trabajadores o de patronos de una misma profesión, oficio, de especialidad o de profesiones, oficios o especialidades similares o conexas, constituida para el estudio, mejoramiento, defensa de los intereses comunes. ¿Cómo se clasifican? Legalmente, de conformidad con el Código de Trabajo, por su naturaleza, los dividimos en campesinos y urbanos, por su composición de empresas, gremiales e industria. Y doctrinariamente, no, si usted encuentra cualquier cantidad de sindicatos. Vamos a hablar de los que más se habla en Guatemala. El sindicato blanco, el sindicato amarillo y el sindicato rojo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con los blanquitos, se van a dar cuenta. Por eso es que quieren hacer las cosas después, tergiversar la historia. Por su naturaleza, campesinos. ¿Quién nos apoya acá? ¿Quién más nos apoya? Alguien que no haya participado. Rosina, está bien, Rosina. Vamos con el 206, por favor, Rosina. Lo vamos a leer todo. Muy bien. Mejor si tenés tu código. Sí, Lica, aquí tengo el código. No léete lo que está ahí en la pantalla.
Ok. 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos los que no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Bueno, campesinos está bien. Pregunta y de examen. ¿Qué es un sindicato urbano? Sí me da una definición. Son los que no están comprendidos por campesinos. Podríamos decir que de repente se puede formar un sindicato de abogados. Sí. Pero mira, pues, quitémosle esa palabra, los que no son campesinos, no. Elaborémoslo nosotros. ¿Qué puede ser? Sí. Constituido por obreros, por gente que trabaja en el área urbana, y que trabaja en una industria, que trabaja... ¿Qué dicen ustedes, Ernesto y Eduardo? A mi parecer, son los obreros que están trabajadores de la industria en zonas urbanas. Podría ser. Constituidos por profesiones y oficios, licenciado. El sindicato, bueno, el rural está compuesto por obreros y podría decir agricultores. En cambio, el sindicato en áreas urbanas está conformado por empleados de empresas, fábricas, de oficinas. Eso es. Sector Entonces, urbano. Anotámelo ahí, Adela, para que quedamos claritos que no me puede poner en examen usted, que son los no comprendidos en la definición anterior, o que no son los que no están comprendidos como campesinos. No, esa la tendría mal. Usted con sus propias letras creo que me diga qué es un sindicato urbano. Bueno, por su composición se dividen de empresas, gremiales e industria. Vamos a ver. Rosina, me estás ayudando. Artículo 215. O lo que está en pantalla. Muy bien. 215. Los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos y en A. Gremiales, cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio o si se trata de patronos de una misma actividad económica. B. De empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios, 1, en una misma empresa, 2, en 2 o más empresas iguales. Y C. De industria, cuando están formadas por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más una de los trabajadores y o empresarios de esa actividad. Bueno, vean pues, este es el asunto, miren por qué a ese se le quiere dar color. Clasificación doctrinaria, sindicato blanco, amarillo y rojo. Es que no pueden ellos poner la parte ideológica de los sindicatos por esto de que dice la doctrina. Sindicato blanco es un sindicato creado por el patrón. Ernesto, empresario, llama a Milvian, llama a Marvin, llama a Eduardo, llama a Vidán, llama un montón, llama a Julio, llama a Roxana y dice, ustedes que son mis trabajadores, formen un sindicato. ¿Quién nos está dando la idea de formar un sindicato? Ernesto Patrono. Entonces, es un sindicato creado, fue creado en la mente, precisamente, de Eduardo Patrono. ¿Para qué? Para auxiliarse en las relaciones laborales con los trabajadores. Entonces, si miren, es el sindicato que tengo aquí, es un sindicato que toda la vida anda haciendo un pliego de peticiones y luego otro pliego de peticiones, y entonces yo necesito otro sindicato, y vamos a presionar para que todo el mundo esté en ese sindicato. Ese sindicato es blanco.
no defiende intereses de la clase trabajadora. Mire lo que dice. Es un sindicato creado por el patrono para auxiliarse en las relaciones laborales con sus trabajadores. La dirigencia sindical recibe órdenes del patrón. No, eso sí es el colmo, doctrinariamente, y que se aplica también hoy en Guatemala, porque hay sindicatos blancos, sindicato amarillo. Fíjense, este es peor todavía. Aquel fue idea de Ernesto Patrón, pero este, Milvian, Marvin, Navidad, Eduardo y Ernesto, trabajadores, muchas formamos un sindicato y lo formamos. Es formado por trabajadores. Vean, pues ya comenzamos a quedar bien, no con nuestros compañeros trabajadores, con el bendito patrono a ustedes. Es formado por trabajadores que buscan la colaboración, coordinación y armonización entre los intereses del patrón y los trabajadores. Trata de buscar la conciliación entre las partes, tratando siempre de favorecer los intereses del patrón. Los hay, solo que no están en la clasificación legal nuestra, pero sí están en esta clasificación doctrinaria. Hay blancos y hay amarillos en Guatemala. Y hay bastantes, no uno, hay varios. Y el rojo, ustedes. No. Ernesto, Milvian, Marvin, Eduardo y Avidán decidimos formar un sindicato. Hicimos, vamos a formarlo porque vemos los abusos que aquí no pagan tiempo extraordinario. Vemos que aquí no estamos dejando el salario mínimo. Estamos viendo que no nos quieren pagar el tiempo extraordinario, estamos viendo que nos quieren dar permiso para ir al seguro social, estamos viendo que no cumplen con darnos los derechos que tenemos a descansar si contraemos matrimonio, si es la muerte de un hijo, si nos vamos a casar. Por eso lo vamos a organizar, para que se respeten los derechos de la clase trabajadora. A eso la doctrina además sindicatos rojos, que también los hay. Muy pocos, pero todavía los hay, Bueno, para efectos de la clase, pues lo vamos a dejar ahí, Vamos a dejar la clase ahí y voy a invitarlos, pues, de que los que no tomaron nota ahorita y que no están todavía ahí con su asistencia, hagan. Tenemos 160 alumnos conectados, pues les agradezco que participen y que estén conmigo en esta cátedra. Un viernes complicado, pero gracias por compartir. Agradecerle y bendecir a los que todavía van hacia su casa por el transporte, por el tráfico que puede existir. Dios los guarde y los cuide. Y primeramente de Dios, pues nos vemos la próxima semana. Ya haga el esfuerzo para estar en presencial. Si no han notado la asistencia, por favor, háganlo. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Adiós, se cuidan. Feliz noche, licenciado. Descanso, se cuidan. Buenas noches, licenciado. Adiós. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Licenciado Irán. Sí. Fíjese que yo le escribí a su chat personal acerca de unas dudas que tengo. No sé si puede ser muy amable de... Va, te la platico mañana, solo termino de mis clases. Va, de acuerdo, licenciado. Va, pues si no vuelves a... licenciado. Bueno, se cuida, Marvin. Feliz noche, Lick. Gracias, te cuidas. Sheila. Adiós, Jacqueline. Adiós, Stephanie. Feliz noche, Lick. Adiós, Amalia. Feliz noche, licenciado. Se cuida. Gracias, adiós, te cuidas, Henry. Noche, licenciado. Verificación notarial. Noche, licenciado. Cuando el registro esté en capacidad de hacerlo, sustituirá los duplicados que se indican en este artículo por tomas microfílmicas de los documentos originales, disponiéndose la forma más apropiada para su clasificación y conservación. Las razones en los títulos sujetos a inscripción consistirán en un resumen o una transcripción completa de los correspondientes. Feliz noche, licenciado. Impresos por medios mecánicos, electrónicos, computarizados o por cualquier otro proceso de reproducción, llevarán la firma y sello del registrador que la extiende y el sello del registro.
La firma deberá constar utilizando cualquiera de las formas que establece el numeral octavo del artículo anterior. Adicionado el tercer párrafo por el artículo 2 del decreto del Congreso número 42/2006 el 19 de diciembre de 2006. Artículo 1133. Cuando la finca corresponda por su situación a 2 o más departamentos, se inscribirá en el registro del territorio donde estuviera enclavada la casa de habitación o las principales oficinas, en su defecto, en el registro del departamento donde estuviera ubicada la mayor parte del terreno. En igualdad de circunstancias, si no hubiere casa ni oficina, el interesado la inscribirá en cualquiera de los departamentos en que esté situada la finca. Artículo 1134. En las inscripciones relativas a un bien anteriormente inscrito, se omitirán aquellas circunstancias que respecto del consten ya en el registro, haciéndose solo referencia a ellas y citándose el número y el libro y folio en que se encuentran, pero se cuidará de expresar las alteraciones que el mismo haya sufrido. Artículo 1135. Cuando hubiere de inscribirse algún acto o contrato traslativo de dominio, en que haya mediado precio, se expresará el que resulte del título, si ha sido el contado o a plazos y la forma en que debe pagarse. Las mismas circunstancias se expresarán también en la permuta y en la adjudicación en pago. Si alguno de los interesados quedare obligado a satisfacer al otro cualquiera diferencia en numerario o en especie. Artículo 1136. Las inscripciones hipotecarias y prendarias expresarán las condiciones a que estén sujetos los créditos, el importe de la obligación garantizada y el plazo. Artículo 1137. Las servidumbres se harán constar en la inscripción de la propiedad, tanto del predio dominante como del predio sirviente, pero si fueren constituidas con él. 23. Adicionado el tercer párrafo por el artículo 2 del decreto no 42/2006, publicado en el Diario de Centroamérica el 19 de diciembre de 2006. Oficina Nacional de Servicio Civil. 822. Carácter de uso público y a favor de pueblos, ciudades o municipios, solo se harán constar en el predio sirviente, cuando no hubiere predio dominante determinado. Artículo 1138. El cumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias o rescisorias que afecten los actos o contratos inscritos, se hará constar en el registro por una nueva inscripción a favor de quien corresponda, al ser presentada la escritura pública respectiva o la resolución judicial que lo ordene.